Vamos a empezar con el primero de los temas que tenemos planteado para el día de hoy en Primera Impresión. El sector textil del Ecuador también se sumó a las propuestas de reformas laborales. Este gremio pide al Ejecutivo ejercer mayor control contra el contrabando. Varias son las propuestas que hace el sector textil sobre reformas laborales, entre ellas implementar en este tipo de industrias jornadas de trabajo similares a las que tienen las empresas petroleras, en las cuales se elabora de forma ininterrumpida 15 o más días y posteriormente se dan periodos de descanso extendidos de 7 o 14 días. Igualmente, la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador recomienda evaluar la ampliación de la jornada ordinaria de 40 horas semanales, modificar el cálculo de horas extras, que la jubilación patronal se unifique con la pensión que otorga el Seguro Social y que se retomen los contratos por horas. Los textileros demandan mayor control a todo tipo de contrabando, especialmente el que se realice en la calle, redes sociales, fronteras y vigilancia a la subvaloración de productos importados. Directivos del sector textil dicen que ellos generan 191.000 plazas de empleo directo, de las cuales unas 52.000 son empleos directos y 138.000 son trabajadores informales. Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, nos acompaña en este momento para ampliar un poco estas propuestas que se hicieron hace algunos días y que se suman a tantas otras que desde los gremios empresariales han sido manifestadas, se han puesto de manifiesto para que sean analizadas en el debate ya que vendrá más tarde en la Asamblea Nacional. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, primero decir que no hay posturas unánimes en el sector empresarial, hay muchas propuestas que deberán luego ser analizadas. ¿Por qué hacen ustedes estos planteamientos? ¿Qué esperan que gane el sector textil con las reformas laborales? Bueno, muchas gracias. Primero, unos buenos días a todos. Bueno, realmente hay unanimidad en las propuestas empresariales. Nosotros hemos dado algunas señales hacia el Consejo Nacional del Trabajo, donde nosotros tenemos nuestros delegados que representan la posición empresarial. Destacamos el trabajo que se está haciendo en el Consejo Nacional del Trabajo, creemos que es histórico que se estén buscando consensos en el diálogo tripartito, tal como lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo. Hemos hecho algunas propuestas adicionales, por ejemplo el tema de la jornada extendida, que vale la pena aclarar en función de lo que se menciona al inicio de esta entrevista. No es hacer exactamente lo que el sector petrolero actualmente realiza, sino es el concepto de la jornada extendida aplicada en la manufactura, y eso significa que, por ejemplo, si en un mes se trabajan 4.3 semanas, 40 horas cada semana, estamos hablando aproximadamente de 170 horas al mes, tratar de repartir esas 170 horas de una manera diferente a las 40 ordinarias y obviamente respetando los 8 días de descanso obligatorio que se tiene al mes. Pero la intención del sector textil es buscar una legislación laboral dinámica, moderna, actual, que esté alineada con las necesidades de los trabajadores también, obviamente, pero con las demandas del sector productivo según los momentos de producción. Hay momentos pico, exportaciones, etcétera. Entonces, es una propuesta que se suma a todo lo que se está discutiendo y que esperamos llegue al consenso dentro del Consejo Nacional Le del decía Trabajo. que no hay unanimidad porque según la consultora Deloitte, que hace una encuesta a 164 empresas, por ejemplo, en el tema de la extensión de la jornada o la distribución de la jornada de 40 horas, el 58% dice que sí está de acuerdo, mientras que un 42% dice que no. Y ahí han surgido una serie de propuestas que se han dado a conocer y que, como bien lo planteamos, deben ser analizadas. ¿Quién gana con esta extensión de la jornada laboral? Porque son las empresas las que están requiriendo esto, pero ¿qué dicen los trabajadores? Sí, primero no hay una extensión de la jornada laboral en sí, la jornada laboral ordinaria de 40 horas. Es distribución más bien, ese es el Exacto, término. es una distribución diferente, siempre va a generar posiciones distintas de este tipo de propuestas. Lo primero y fundamental es llegar a acuerdos con los trabajadores del momento que ya, si esto pasa a ser una ley, el momento que ya haya que implementarlo en una empresa, tendrá que ser en acuerdo definitivamente entre trabajador y empleador. Eso es un hecho, no se puede imponer una jornada diferenciada, a menos de que haya acuerdo. Pero los trabajadores también tienen su realidad, los trabajadores también pueden adaptarse a distintas modalidades de trabajo en cuanto a jornada laboral. Y, por ejemplo, una alternativa que te da el poder llegar hasta 12 horas al día
que sería 3 días seguidos más un mediodía a continuación, te da para, por ejemplo, capacitación. Hoy por hoy es muy difícil adaptar los horarios de trabajo con los horarios de capacitación, pero si una persona tiene un día libre, el día viernes, por ejemplo, libre, ese día se lo puede destinar a que haya capacitación por parte del empleador al Pero se va a trabajador. tomar también en cuenta las necesidades del empleador, porque aquí se habla de las necesidades de la empresa, del empresario, pero las necesidades del trabajador, por ejemplo, para estos temas, ¿se tomarán en cuenta? Seguro que sí, como siempre. En el empleo pleno, el trabajador tiene garantizados sus derechos. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo siempre desde el sector privado formal. Generar empleo pleno donde haya respeto a los derechos, donde se pague el salario correctamente, donde se cumplan con todas las obligaciones legales en materia laboral. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Como se veía en la placa al inicio, nuestro sector genera 191.000 plazas de empleo directo. De las 191.000, tan solo 52.000 están en empleo pleno. El resto está lastimosamente en la informalidad. Esa es la realidad en la que se encuentra actualmente el país. Entonces tenemos que darle opción al que está en la informalidad que pasa al empleo pleno, y al que definitivamente no tiene empleo que tenga una opción de una plaza de trabajo en una empresa formal. ¿Cómo se logra esto? Porque si es que no se ha empleado con los estándares que existen actualmente, ¿qué garantía hay de que sí se vaya a emplear formalmente a las personas que actualmente no lo están? Sí, definitivamente una cosa que se necesita es tener una mejor legislación laboral, que no tenga tanta rigidez, que no sea una legislación que dificulte la contratación, que sea una legislación que apunte a la productividad. Y por otro lado, las leyes solas no generan empleo, eso sí es un hecho, pero por otro lado que mejore la situación económica del país. Eso es fundamental para que las actividades productivas puedan de alguna manera volver a una dinámica de crecimiento y por ende venga inversión, sea local, sea extranjera, y se generen las oportunidades de empleo. ¿Está usted de acuerdo en que se han dado incentivos para el sector empresarial, para el sector productivo en el país? Hay leyes nuevas que buscan fomentar la producción, leyes que buscan fomentar las nuevas inversiones. Evidentemente son pasos importantes, son pasos necesarios, pero no son todavía los completos que se necesitan. Por ejemplo, a la pregunta de qué más hacer para generar empleo, en nuestro caso tenemos que, como Estado, tenemos que buscar la manera de combatir frontalmente lo que se mencionaba también al inicio, el comercio ilegal, todo lo que es el contrabando, porque eso le está quitando espacio tanto a la industria formal como al comercio formal, porque también el comercio formal es afectado por esta Pero práctica. ¿cuáles son las causas del contrabando? Eso también habría que analizar, porque obviamente la ciudadanía de alguna manera fomenta el contrabando al comprar productos que los siente más económicos que los que se producen de manera formal. Sí, efectivamente el consumidor tiene una parte de responsabilidad al acceder al producto que se comercializa de forma ilegal y que tiene un origen además de ingreso al país ilegal. Pero también hay unas condiciones que definitivamente hay que decirlas, unas condiciones detrás del contrabando que son el crimen organizado. Es decir, por ejemplo, contrabando técnico textil, donde hay subdeclaración de importaciones, que es bastante importante, casi el 40% de la ropa que entra al Ecuador por aduana, es decir, lo que sí se declara, es declarado con un valor por debajo de lo real, y más del 60% de las telas están igual. ¿Qué hay detrás de eso? Lavado de activos. ¿Por qué hay lavado de activos en estas actividades? Porque de esa forma se están financiando otro tipo de crímenes, narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas. Esto está demostrado ya en Colombia, por ejemplo, hace menos de 2 meses se ha desarticulado una red que la han denominado incluso el SAR de los textiles, que también operaba en Ecuador. Entonces, ¿los mecanismos que hay en Ecuador para controlar el contrabando no son suficientes? ¿Qué proponen ustedes? Ha habido un excelente anuncio de parte del gobierno, el ministro de Defensa ha emitido un instructivo que establece que las Fuerzas Armadas van a apoyar al Servicio Nacional de Aduana en el control del contrabando abierto que está en muchos puntos del país. Eso es una gran noticia, pero en cuanto al contrabando técnico, sí esperamos que el gobierno nacional implemente un mecanismo adecuado para controlar esta práctica ilegal, para de alguna manera combatir este lavado de activos que hay detrás de esa práctica ilegal. Y yo estoy seguro, estamos seguros, todos los que pertenecemos al sector textil y confección formal, estamos seguros que el gobierno va a aplicarlo y que la aduana va a poder tener muchas más herramientas de control. La aduana es un aliado fundamental, el SRI es un aliado fundamental, y también la unidad de lavado de activos es una institución fundamental en esta lucha junto con la Fiscalía.
más las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿cuáles son las otras propuestas de reformas laborales que ustedes han planteado? Porque se ha hablado, por ejemplo, del tema de los periodos de prueba, que esto ustedes lo ven como una limitante para contratar, porque luego se vuelve muy difícil desvincular cuando el empleado pues no ha funcionado para la misión que se le asigna dentro de la empresa. Efectivamente, hay varios temas que están en la mesa. Uno de ellos es el asunto de las modalidades de contratación. Existen alternativas que se han discutido, una de ellas ya está incluso consensuada, que es este contrato de emprendimiento y contrato para nuevas inversiones, que sería un contrato que tiene un plazo de hasta 3 años. Ese es un contrato que obviamente para ese tipo de empresa que esté en el emprendimiento o en la nueva inversión puede ser beneficioso, igual que para el trabajador que Pero esto no se presta para la viveza también podría darse en el caso de algunos empresarios que puedan contratar a periodos de prueba y luego despedir, como se hacía antes con los contratos por hora también, por ejemplo. Suponiendo que pudiera darse ese escenario, primero siempre va a haber en la legislación, en la normativa, manera de sancionar al que quiera pasarse de vivo. Eso es lo primero que hay que dejar claro. Lo segundo, los que se pasan de vivos generalmente son los informales. Lo tercero, si es que hay un contrato de este tipo, va a haber reglas de juego de por medio para poder aplicarlo. No es que cualquiera va a poder aplicar un contrato de emprendimiento, va a tener que ser un emprendedor. No es que cualquiera va a poder aplicar un contrato de nuevas inversiones, va a tener que ser realmente alguien que justifique que hay una nueva inversión en función de lo que la ley establece para ese efecto. Entonces, puede haber vivezas, siempre hay resquicios en la legislación, pero ahí para eso están las autoridades para controlar y en caso de detectar, sancionar. Pero hay otros temas en la mesa que siguen en discusión, que esperamos se llegue a consensos. Insisto, son propuestas que hay que discutirlas en el diálogo tripartito, como es el caso del contrato por hora, como es el caso de la jubilación patronal, que es un problema. En el Ecuador tenemos doble jubilación. El trabajador tiene la jubilación que es resultado de las aportaciones que se hacen todos los meses al IES, y después tiene una jubilación que se le ha obligado a otorgar a la empresa, al empleador, que eso nació en los años 30, 1938, porque no existía la seguridad social en ese momento, entonces se necesitaba un mecanismo. Pero hoy por hoy ya esa duplicidad está generando que las empresas tengan a futuro problemas de estabilidad, porque hay dos nóminas en las compañías, la nómina activa y la nómina pasiva de jubilados, y eso en el largo plazo es inmanejable. Es inmanejable tener una nómina de personas que lastimosamente ya no laboran, obviamente, incluso son personas que no necesariamente han cumplido la edad de jubilación, sino es gente que tal vez a los 40, 45, 50 años ya están jubilados. Entonces, es realmente un tema que hay que discutirlo, hay que buscar una transición hacia una modalidad en la cual la jubilación del trabajador esté garantizada en función de aportes y de esa manera tener algo estable a largo plazo. Y otros derechos, como el derecho a la huelga, por ejemplo, al sindicalismo. ¿Qué decir sobre esto? Porque los planteamientos de las cámaras han sido pues realmente fuertes en ese sentido al manifestar que incluso se debería prohibir la huelga. Debo decir que en el caso de las discusiones dentro del Consejo Nacional del Trabajo, ese punto no se está discutiendo, ese no es un tema en discusión. El derecho a la huelga está consagrado en el Código del Trabajo, eso es algo que, reitero, al menos en el Consejo Nacional del Trabajo no se está discutiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. Hacemos una pausa en Primera Impresión. Recuerde que nos escucha también a través de Pública FM. Volvemos con más de inmediato.